¿Sí mejor? Bueno, les agradezco en primer lugar a la gente del museo la invitación. Para mí es una gran alegría compartir un encuentro con colegas. Y a pesar de este frío así un poco inesperado, me parece siempre un buen momento para encontrarnos. Recién cuando bajaba del colectivo, en Pueyrredón y Las Heras, me paré a ver en el edificio de la esquina vivía Borges, por lo menos una parte de su vida, en los años 30. En el quinto piso de ese edificio de la esquina, es más o menos conocido para la vida de Borges porque tomaba un tranvía desde ahí hasta la biblioteca Miguel Cané, en el barrio de Boedo. Y él cuenta que en ese viaje en tranvía fue donde leyó La Divina Comedia. Era un viaje más o menos de 1 hora, dice él. Y entonces venía para acá y pensaba justamente en si nos convoca el tema de la lectura. Me parecía interesante quedarme un ratito mirando para arriba. Y me acordaba que en ese quinto piso Borges decía, bajaba, tomaba el tranvía y hasta Boedo. Que ese recorrido de lectura también era un recorrido cultural, digamos, ¿no? Una zona de la ciudad muy diferente a donde él trabajaba. Pero digamos, era el tranvía que lo llevaba a la biblioteca donde trabajó muchos años. Preparé una serie de notas, no sé si están muy hilvanadas, pero bueno, ya veremos. Pero digamos, traté de pensar algunas cuestiones vinculadas con la lectura. Algunas son de orden práctico, otras más bien reflexiones sobre la propia práctica que tienen alguna referencia bibliográfica que para mí siempre es útil y bueno, ojalá que también pueda ser para ustedes. Lo primero que se me ocurría era, la docencia tiene una particularidad entre muchas otras, digamos, pero desde el punto de vista de nuestra práctica cotidiana, y es el hecho de que nosotros volvemos como docentes a un lugar que conocemos mucho, pero volvemos en una situación que es simétrica y al mismo tiempo es extraña. Es decir, volvemos a un lugar que conocemos mucho porque fuimos alumnos. De tal manera que volvemos a pasar muchas horas en el mismo lugar donde estuvimos de chicos. Y me parece que no hay una profesión igual, donde uno vuelva de grande al mismo lugar donde estuvo de chico. Volvemos al lugar donde aprendimos, pero ahora volvemos para enseñar. Situación que hace que al mismo tiempo ese lugar es muy familiar para nosotros y al mismo tiempo es muy extraño, porque el modo en que volvemos es muy diferente. La situación parece que en un punto se repite, pero al mismo tiempo se invierte también. En ese sentido, tiene la particularidad que la escuela o la situación propia de la enseñanza, ¿no? Se puede definir de alguna manera como un encuentro siempre entre generaciones, ¿no? Siempre volvemos como adultos al lugar donde estuvimos de chicos, de tal manera que generaciones diferentes se reúnen justamente en ese espacio que es la escuela. Como se me ocurrió como una comparación, pensaba la de aquellos abogados que estudiaron para ser presos y vuelven a la cárcel a defender, ¿no? Estaba pensando que había algo parecido en aquel preso que estudia y vuelve como abogado, digamos, ¿no? Pero bueno, es una metáfora un poco desdichada, digamos, se me ocurrió, digamos, ¿no? Volver al mismo lugar. De todos modos, también, si bien yo creo que esta idea de el docente vuelve al lugar
donde estuvo mucho tiempo de chico, es algo que definiría el trabajo del docente. También me parece que en nuestro caso se da en situaciones un poco particulares, sobre todo para aquellos que trabajamos ya con una edad que nos plantea una nueva situación. Volvemos a la escuela, pero en una situación que se ha modificado de alguna manera, situación que compromete a la jornada, que tiene que ver, digamos, con modificaciones tecnológicas que cambiaron por ejemplo, el hábito de la lectura. Situación que creo que no es equivalente a la de otras generaciones, ¿no? Me parece que para muchos, por lo menos como gente de mi edad, volvemos a un lugar donde la relación con el libro tenía una cierta particularidad que se ha modificado, me parece, en la actualidad. Yo decía, bueno, volvemos para enseñar al lugar donde aprendíamos, pero con una novedad en estos tiempos, que volvemos a ese lugar, pero en muchos casos son los alumnos los que nos enseñan nuevos aspectos de la experiencia cotidiana. Por lo menos en mi caso personal, es volver con una relación tecnológica muy diferente, donde son mis alumnos los que me enseñan a mí estas nuevas experiencias. Situación que seguramente se va a ir modificando a medida que transcurran las generaciones, pero de todos modos que a mí me parece que produjo una transformación en mi relación con la lectura también. La otra cuestión a la que me enfrento en invitaciones como la de esta jornada es una situación que describiría de esta manera. Nos reunimos muchas veces para reflexionar sobre dificultades que tenemos en la práctica cotidiana de transferir una habilidad como la de la lectura. Y justamente nos reunimos, como esta mañana, para pensar sobre los problemas del hábito de la lectura, justamente personas que no tienen ese problema, ¿no? Nosotros más bien, digamos, nos gusta leer. Más bien nos parece raro que haya gente a la que no le guste leer, digamos, ¿no? No deja de ser enigmático, por lo menos para mí, pero creo que para ustedes también. No deja de ser enigmático que reflexionemos sobre un problema que nosotros no tenemos, ¿no? Si creemos que podríamos, o yo hice estas notas creyendo que podría hacer alguna contribución, pero no deja de resultarme para mí raro, porque justamente yo soy una persona que no tiene dificultades con la lectura, al contrario, a mí me gusta muchísimo leer, y me resulta raro que haya gente a la que no le guste lo mismo. De todos modos, después de un minuto me doy cuenta que sí, que efectivamente es muy comprensible que haya gente a la que no le guste leer, o que tenga dificultades, o que no tenga ese hábito adquirido, que para mí es del orden de lo más normal. Entonces tengo que hacer como una especie de desdoblamiento de alguna manera para tratar de entender por qué puede ser problemático algo que para mí no lo es, ¿no? Estaba pensando en esta cuestión de transferir un hábito, una habilidad. Primero una habilidad y luego podría convertirse en un hábito, ¿no? Disculpen que muchos de los ejemplos que se me ocurran sean quizá demasiado personales, pero estaba pensando enseñar a leer por un lado y la otra, por el otro lado, enseñar a andar en bicicleta, por ejemplo, ¿no? A un chico. En un sentido, transferir esa habilidad, saber andar en bicicleta o saber leer, es en parte equivalente, ¿no? Se transfiere una habilidad. Pero al mismo tiempo sabemos que es muy distinta, que es muy compleja. Estaba pensando por qué, ¿no? En principio, por lo menos como padre, me doy cuenta que es muy fácil, o es mucho más fácil, enseñar a andar en bicicleta, porque mis hijos querían aprender a andar en bicicleta.
de tal manera que no había ninguna resistencia. Más bien todos los golpes que se pegaban andando para aprender a andar en bicicleta, de alguna manera tenía la tolerancia de ellos. Ellos querían que realmente yo les enseñara a andar en bicicleta, de tal manera que no había resistencia. No es tan sencillo cuando me ocupo de tratar de enseñar a leer. Eso ya es más complicado. Me parece que justamente, de hecho mismo la alfabetización, yo no soy una persona realmente experta en educación, ni mucho menos. Soy docente de literatura muy concretamente, no tengo formación en cuestiones pedagógicas. Pero me parece que, aparte de esa resistencia que tiene muchas veces la lectura y que no tiene, por ejemplo, el deseo de andar en bicicleta, hay que sumarle otra cuestión. Creo que la alfabetización, en términos los más generales que ustedes quieran, ¿no? Hoy no es para nuestro país uno de los problemas más graves. La alfabetización, no, tengo la impresión de que no es el gran problema. Creo que sí tiene otra gravedad el hecho de volver sostenida la práctica de la lectura. Ahí sí creo que hay un problema, ¿no? Teniendo una población en alta proporción alfabetizada, el problema es cómo ese hábito, cómo esa práctica mejor, cómo esa práctica de la lectura se puede mantener de manera sostenida hasta de alguna manera convertirla en un hábito propio y donde se nos haga tan natural leer como yo les proponía andar en bicicleta. Me parece también que incluso hasta en la bicicleta, ciertas sencillas innovaciones tecnológicas hacen que cada vez sea más sencillo enseñar a andar en bicicleta a un chico. Incluso la industria se ha preocupado por facilitar el uso de la bicicleta, de tal manera que la tecnología se puso del lado de los padres para que sea más sencillo para nosotros y los chicos se golpeen un poco menos, o incluso hasta puedan andar en bicicleta con ciertos apéndices, digamos, iniciales, por ejemplo. No sé si le podemos pedir a la industria que desarrolle estrategias que nos permitan volver más sencillo el acto de leer. Sí, el de andar de bicicleta, pero no sé si el acto de leer se puede simplificar, volverlo más sencillo, volverlo una práctica donde otros sectores de la sociedad colaboren con nuestro trabajo en el aula. Hay un material que para mí realmente es muy valioso. Es el resultado de las operaciones nacionales de evaluaciones. Yo consulté, por ejemplo, del 2010. Está en la web, es un material a disposición de todos. En ese año 2010 se hicieron evaluaciones a nivel nacional en lengua, matemáticas, en sociales y en naturales. No sé si conocen ese material. Es un material muy interesante realmente. Se ha llegado a las escuelas de manera impresa también, pero lo pueden consultar en la web. En ese año 2010 se hicieron a nivel nacional evaluaciones en el segundo año y el último año de la escuela secundaria. Los resultados eran, yo me concentré justamente en la parte de lengua, que es donde me siento realmente más cómodo. Repito, entre el segundo y quinto año no hubo una gran diferencia, pero me concentré en quinto año considerando una particularidad, que son alumnos y alumnas que, por lo menos desde un punto de vista sí, quiero decir, eran alumnos que estaban en condiciones de ir a la universidad, ¿no?
No quiere decir que, por supuesto, todos los alumnos tengan que hacerlo, ni mucho menos, y que puedan hacerlo, mucho menos, y quieran hacerlo tampoco, ¿no? Pero digamos, eran alumnos que estaban a semanas de tener la acreditación para poder ir a la universidad. Me concentré en leer con atención las evaluaciones dedicadas a lengua, ya que no es un material tan conocido, por ahí conviene que lo describa. En el caso de la evaluación de quinto año, se trataba de la lectura de un texto más o menos de una página y media, del tamaño de una revista, una página y media. El texto se llamaba Platón en el cine y básicamente lo que planteaba era la relación que se podría dar entre la alegoría de la caverna y la película Matrix. Es un texto de Luis Dib, que está sacado de un libro que se llama justamente De Platón a Matrix. El texto, repito, en términos de tiempo, no llevaba mucho tiempo leerlo. El nivel de escritura para su comprensión no era altísimo, me parece que era un texto muy bien elegido. Tengo la impresión además que era muy interesante, me parece que no era una asociación banal, me parece que estaba muy bien tomar esa alegoría de Platón. Por otro lado, no suponía estrictamente la lectura ni de Platón ni de haber visto la película Matrix, sino que en el artículo mismo aparecían expuestas las situaciones en el texto de Platón y en la película. Es decir, que todos los alumnos, aún no habiendo leído la fuente directa en el caso de Platón o aún no viendo la película, podrían responder efectivamente a las preguntas porque los contenidos, las referencias, estaban incluidas en el artículo. Se hacían dos preguntas a partir de la lectura de ese texto. La primera era, ¿cuáles son las dos ideas opuestas que presenta este texto? Nombrarlas y ejemplificarlas. En la resolución de esta pregunta, había que señalar la idea central de ese ensayo, y lo que los evaluadores estaban esperando era medir de alguna manera, registrar la capacidad para interpretar. Si eran capaces los alumnos de interpretar ese texto que tenían que leer. El resultado de alumnas y alumnos que respondió de manera correcta a esta pregunta, ¿cuáles son las dos ideas opuestas?, fue del 17,6%. La segunda consigna decía explicar qué relación establece el autor entre la alegoría de la caverna de Platón, la película de Matrix, y además la película de Truman Show, que también aparecía comentada en el ensayo. Acá lo que se trataba, digamos, había que, para poder resolver esa consigna, había que establecer relaciones entre los textos, ¿sí?, que aparecían comentados en la nota, y otra vez mostrar una capacidad de interpretación. El porcentaje de alumnos que respondió de manera correcta a esta pregunta fue del 11,5% del total. Repito, estas evaluaciones son a nivel nacional, ¿sí? Y en todos los casos comprometía a estas dos preguntas al quinto año de la escuela secundaria. Es un dato, pero bueno, ustedes lo podrán después si quieren cotejar mejor. El porcentaje de alumnos que respondió de manera incorrecta o lo dejó directamente en blanco fue del 57,5% y 59% en las dos preguntas. En algunos casos la zona intermedia, entre los que respondieron mal o de manera incorrecta, o de manera correcta, perdón. Después están algunos que habían resuelto parcialmente la consigna, digamos, ¿no? Lo habían hecho en parte sí, en parte no, una parte se había resuelto, la otra parte no se había resuelto.
es muy interesante ver el material porque incluye, es un material largo, una lectura muy interesante, pero muy extensa también. Ustedes van a tener un muestreo de respuestas de los alumnos para ver justamente si se podrían o no haber aplicado, por ejemplo, esa capacidad de detectar una idea central o establecer una comparación entre dos ideas opuestas, por ejemplo. Em, por supuesto, cuando yo conocí estos materiales, efectivamente no diría que me sorprendí, más bien me apenó que fuera tan bajo el nivel de respuestas correctas. Ahí incluíamos chicos de distintas zonas del país, distintos sectores sociales, es decir, que era una muestra muy diversa. Y realmente me apenaba porque, bueno, supongo que porque me dedico a la docencia, me hubiera gustado mucho más alto el porcentaje de respuestas satisfactorias y efectivamente no aparecían. Pero bueno, de todos modos, nosotros ya estamos acostumbrados a no desanimarnos los que nos dedicamos a la docencia, así que traté de pensar. Entonces cuando armaba estas notas, lo que estaba pensando era que lo que se estaba aprendiendo ahí era un problema efectivamente no tanto de contenidos, sino de una habilidad. En este caso, la habilidad de leer un texto, pero además algo que me parecía fundamental para charlar con ustedes esta mañana, que era, si no ha llegado el momento de, vamos a tener que redefinir qué significa leer. Me parece que se está complicando un poco la cuestión y hace un tiempo podría ser un sobreentendido qué significa leer. Y hoy creo que ya la cosa no es tan sencilla y quizá lo que más me interesa de este encuentro con ustedes esta mañana es que reflexionamos un poco sobre efectivamente en qué sentido entendemos que algo es leído. En principio lo que quería plantear era que la lectura de palabras, en el soporte que sea en el papel o sea de manera digital, digamos, ¿no? Lo cierto es que esa lectura se ha modificado apenas. Yo me apoyo en esto, en una observación que hizo Ricardo Piglia, en un largo reportaje que aparece en la revista que edita la Biblioteca Nacional. Se llama La Biblioteca, está en la web también de manera gratuita. No recuerdo exactamente el número, pero ustedes la pueden ubicar fácilmente porque el número de la revista está dedicado a las nuevas tecnologías. Es un material extraordinario, toda la revista, pero yo me concentré en algunas cosas. Es un material absolutamente accesible. Hay un soporte de papel, yo no sé si hoy la librería de la biblioteca está abierta, pero quiero decir, también lo pueden consultar desde la computadora. La revista de la biblioteca creo que se edita una vez al año y entonces son volúmenes muy extensos. Este caso debe estar por las 500, 600 páginas, es un material realmente extraordinario. Todas las revistas de la Biblioteca Nacional, de esta revista La Biblioteca, están en la web, así que las pueden consultar ustedes. Aquellos que particularmente se dedican a la literatura, a la crítica literaria, hay un número completo dedicado a ese tema, hay otro dedicado a Borges, es realmente una revista, digamos, extraordinaria por la diversidad, digamos, de trabajos, de temas. Y en ese número, dedicado a las nuevas tecnologías, que no me acuerdo el número exactamente, pero bueno, hay un número que en la tapa dice nuevas tecnologías, hay un largo reportaje a Ricardo Piglia, muy interesante, básicamente concentrado en la cuestión de la lectura. Y Piglia, en ese reportaje, dice que
en nuestro tiempo lo que se ha modificado es la posibilidad de acceso a los textos y a los signos, pero no a la lectura misma. Dice, la lectura no se puede haber modificado. Y dice Piglia, una cierta lentitud, un tiempo para captar el sentido es muy difícil de modificar. Piglia entiende en realidad que la actividad del que lee en realidad siempre es la misma. Los signos, dice Piglia, nos siguen viniendo uno tras otro y hay que entrar en ese recorrido lineal. Dice, es muy difícil acelerar y alterar sin perder el sentido de lo que se lee. En realidad, leyendo este reportaje a Piglia, me acordé de un viejísimo trabajo de Borges, donde justamente él dice, bueno, en realidad es una fatalidad del lenguaje. Una palabra viene detrás de la otra. No hay forma de alterar eso. Por lo tanto, efectivamente, sea el soporte que sea, leer sería siempre condenarse a una especie de fatalidad en donde el orden de las palabras es lineal y sucesivo, una detrás de la otra. Además, ¿no?, esas palabras que entran en la línea, que entran en la sintaxis, tienen la particularidad de que entran de tal modo que establecen relaciones entre ellas, ¿sí? Entonces, esto que dice Piglia me parecía de lo más sensato, efectivamente. No hay mucha posibilidad de modificar eso, en el sentido de que lo que plantea Piglia. Leer sería pasar de una palabra a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue. Y eso supone, dice Piglia, una cierta lentitud que no se puede modificar. Ustedes recordarán en el Aleph, en el cuento de Borges, el narrador dice en un momento, bueno, llega un momento dramático porque tengo que contar lo que vi. Y lo que ese narrador dice es, lo que se me presentó a los ojos de manera sucesiva, al tener que contarlo, se convierte en otro orden. Va a ser lineal, va a ser sucesivo, de tal manera que lo que vi como simultáneo lo podré escribir solamente como de manera sucesiva. Evidentemente nuestros hábitos intelectuales se están modificando en las últimas décadas, digamos, pero según lo que dice Piglia, y a mí me parece que es quizá de las ideas más interesantes que yo encontré para comunicar con ustedes y pensar juntos, es que en realidad la exigencia que presentaría la práctica de la lectura, entendida en los términos más primarios, efectivamente no hay mucha posibilidad de modificarla. Las exigencias de leer no se han modificado. Pero me parece que ahí sí aparece la cuestión que me interesaba, y es el problema de la comprensión del sentido de lo que leemos. Piglia en esta entrevista no se detiene en esta cuestión porque, bueno, está Horacio González conversando con él, es una entrevista donde dos personas reflexionan sobre distintos aspectos. Yo tengo la impresión de que hay un sobreentendido entre ellos. Bueno, hablemos de la lectura, y ellos dos entienden de qué están hablando. Pero cuando yo pensaba, preparaba estas notas para compartir con ustedes, yo decía, ¿podríamos decir que verdaderamente queda sobreentendido que eso sea leer, ¿no? Recorrer la línea de las palabras, una después de la otra? Y acá se me presentó una cuestión que me interesa muchísimo. Es, bueno, tratemos de que ya no sea un sobreentendido. Y yo agregaría, leer supone comprender lo leído. Esto, créanme que no me estoy burlando, no es obvio, me parece ya, no es obvio. En la charla entre Piglia y González sí es obvio. Son dos grandes lectores, están reflexionando sobre el tema y para ellos es obvio que la lectura supone entender lo que se leyó. Pero yo, desde la experiencia de la docencia, desde el año 86,
me dedico a esto. Tanto en la universidad como en la escuela secundaria, yo diría, vamos a aclararlo por si resulta útil. Entendamos la lectura como la aplicación de una habilidad que supone la lectura, pero también la comprensión de lo leído. Si yo no daría por válida la aplicación del concepto de lectura si no se entiende lo que se leyó. Cuando anoté esto, dije, esto es estúpido, y dije, no es tan estúpido, yo sé que ustedes me van a entender lo que quiero decir. Lo que estamos discutiendo acá me parece que es el problema de comprender lo que se leyó. Volviendo a la evaluación nacional, los chicos que resolvieron esa evaluación no tuvieron ningún problema en leer el texto. Yo creo que las dificultades pasaron por comprender lo que habían leído. Es decir, no pudieron aplicar esa habilidad que suponía seleccionar la idea central, comparar dos ideas opuestas. Si no era un problema de alfabetización, ni mucho menos, todos los chicos estaban en perfectas condiciones de leer el texto en el sentido convencional, pero aparentemente no estaban en condiciones de comprender lo que leían. Por eso yo dije, tal vez este justamente es el momento ideal para compartir con ustedes esta preocupación. Bueno, me parece que en realidad ya no tiene mucho sentido plantearnos si los chicos leen o no leen. Lo que me está preocupando mucho es si entienden lo que leen. Esto ya es otra cosa, que sí nos compromete mucho a nosotros, ¿no? Nos compromete mucho a nosotros porque nos interesa pensar en esta cuestión. Esto compromete a mucho más que nosotros, pero digamos, nosotros nos dedicamos a esto. El problema de comprender como elemento inescindible, digamos, del acto de la lectura, me parecía primordial porque yo no conozco exactamente la dedicación de cada uno de ustedes, pero si pensamos particularmente en el caso de la lectura literaria, por ejemplo, ¿no? Textos literarios, es un tipo de lectura que tiene en algún punto una complejidad muy particular. Es decir, los textos literarios tienen un grado de dificultad, yo diría mayor que el de otros discursos. En este sentido, todos mis alumnos en la universidad o en el colegio secundario, todos mis alumnos manejan perfectamente la habilidad de leer, todos. Creo que en muchos casos ya es más difícil afirmar lo mismo en cuanto a que comprenden lo que leen. Eso ya me parece más improbable, digamos. Creo que hay un porcentaje que sí comprende y creo que en otros casos lo comprenden parcialmente y en otros casos se plantean problemas de incomprensión de lo leído. Digo esto porque en realidad, ante los que se quejan un poco apocalípticamente, los chicos no leen. Los chicos leen todo el tiempo, no paran de leer. Este es casi el problema. No paran de leer, digamos, ¿no? No paran de leer, pero no por una cuestión esotérica. Todo el tiempo necesitan leer para sobrevivir en la sociedad. Tienen que leer desde mensajes de texto, desde carteles de tránsito, de señales de tránsito. Tienen que leer carteles indicadores para moverse en espacios. Todo el tiempo están leyendo, todo el tiempo. El uso de la computadora es, en principio, la aplicación de una habilidad de la lectura. Por lo tanto, la verdad que lo que menos me preocupa es transmitir la habilidad de leer, porque me parece que en el caso, yo no trabajo en escuela primaria, ¿no? Pero en el caso de secundaria, en la universidad, me parece que leer ya no es más mi problema. Mi problema empieza a pensar cuando yo añado este segundo elemento, que sería la comprensión de lo leído. Ahí ya creo que sí tengo que trabajar de otra manera y tengo que trabajar con seriedad. Uno diría que mirar televisión cada vez es más leer. No me refiero a algo muy sofisticado, ¿eh? No me refiero a leer en un sentido muy amplio, sino por los textos verbales que aparecen en la pantalla cuando uno mira televisión también. O el hecho mismo de mirar una película con subtítulos. Y todo el tiempo se está leyendo. Uno diría que mirar televisión es leer. No hay otra forma. Digo leer en el sentido de más amplio, hasta leer imágenes, pero también leer textos verbales inscriptos en la pantalla. Por lo tanto, yo diría que
mis alumnos, que en todos los niveles son personas que miran televisión, saben también leer cuando miran la televisión. Ahora, del mismo modo que uno podría decir, cualquier persona que tiene el hábito de la lectura de libros puede sin ninguna dificultad pasar a mirar la televisión, esto no parece equivalente de un modo inverso. ¿Sí? No es que una persona que lee muchos libros mira la televisión con la misma sencillez que una persona que todo el tiempo mira televisión después se quiere leer un libro. No es reversible la relación, por lo menos es lo que pienso. Si ustedes quieren después se podría discutir también. Pero digo, leer libros enseña a leer cualquier cosa. Leer televisión no enseña a leer libros, por lo menos. Eso ya es una cuestión donde el problema de la lectura me parece que adquiere algún tipo de especificidad, digamos, ¿no? Podría decir incluso que mis alumnos leen muchísimo más de lo que leía yo. Es más, casi no pueden parar de leer para vivir. Yo creo que sí. Yo creo que todavía pertenece a una generación que yo tenía momentos de ausencia de la lectura, digamos, ¿no? Me parece que ellos no, al contrario. Están condenados, diría yo, a leer permanentemente. No era mi caso. Yo creo que tenía momentos de fuga de la lectura. Creo que ellos ya no tienen eso. De tal manera que la dificultad que supone la lectura de un texto literario es efectivamente una dificultad que deben superar, y ahí es donde probablemente aparece nuestro trabajo de manera más intensa y más útil y más necesaria también. Hay un artículo que tiene una cierta popularidad. Es provocador, es un poco escandaloso, habría que ver hasta dónde es tan valioso, pero a mí me parece que no está tan mal. Es un artículo que escribió Nicholas Carr. Carr es un científico norteamericano que ya después encontró casi un filón comercial en ese tema y publicó varios libros sobre el tema. Pero hay un artículo del año 2008 que está en la web multiplicado, que tiene un título muy escandaloso. A Nicholas Carr le gusta esto. Y el artículo se llama Google, ¿nos está volviendo estúpidos? Este es el nombre del artículo. Leo algún fragmento. Dice, no es que ya no pueda pensar, por lo menos hasta donde me doy cuenta, pero algo está cambiando. Ya no pienso como antes, lo siento de manera muy acentuada cuando leo. Sumirme en un libro o un artículo largo solía ser una cosa fácil. La mera narrativa o los giros de los acontecimientos cautivaban mi mente y pasaba horas paseando por largos pasajes de prosa. Sin embargo, eso ya no me ocurre. Resulta que ahora, por el contrario, mi concentración se pierde tras leer apenas 2 o 3 páginas. Me pongo inquieto, pierdo el hilo, comienzo a buscar otra cosa que hacer. Es como si tuviera que forzar mi mente a volver sobre el texto. En 2 palabras, la lectura profunda, que solía ser fácil, se ha vuelto una lucha. Creo saber lo que está ocurriendo. Este es un fragmento. Carr cuenta en este artículo que en realidad él empieza a tener esta preocupación porque no puede leer libros largos, ¿no? Es un científico, una persona, digamos, que tiene estudios avanzadísimos, y empieza a ver que tiene muchas dificultades para leer textos largos. Lo comenta con colegas de la universidad, un poco con vergüenza, y sus colegas dicen, a mí me pasa lo mismo. En realidad le pasaba a todos. Cuando confiesa de alguna manera esta preocupación personal, él se da cuenta que es una preocupación que todo el mundo tiene. Es decir, que a todo el mundo le está costando mucho leer textos largos.
habilidad que sí tenían en otro momento de su vida, ¿no? Esto sí es importante. No es que nunca leyeron textos largos. Empiezan a tener problemas, siendo ya personas adultas, siendo personas muy eh, desarrolladas en su profesión, que ahora tienen problemas para leer textos largos cuando antes no la tenían. Para contar un poco su experiencia, él recurre a una metáfora. Las metáforas siempre son un poco tramposas, ¿no? Creen decir más de lo que dicen, ¿no? Pero no está tan mal la metáfora que usa y creo que se aproxima a metáforas que a veces escuchamos en nuestros propios alumnos. Dice, mi mente ahora espera asimilar información de la misma manera como la red la distribuye, en un vertiginoso flujo de partículas. Alguna vez fui buzo y me sumergía en océanos de palabras. Hoy en día sobrevuelo a ras sus aguas como en una moto acuática. No soy el único. Cuando comparto mis problemas con la lectura entre amigos y conocidos, casi todos con inclinaciones literarias, muchos confiesan que les pasa lo mismo. Una vez compartí este artículo con alumnos de quinto año, artículo que tendrá unas 10, 15 páginas. No tenía mucha idea de qué resultados podía tener entre ellos porque la verdad que no sabía si eran verdaderamente un problema para ellos. Pero bueno, hicimos unas copias, las leímos con los chicos y me acuerdo, estaban las filas de bancos. Les pregunté, leyeron el artículo, vagamente me dijeron que sí, pero no quitando la cuestión de no me interesó el tema, sino un tono un poco extraño. Se produjo un silencio y en el fondo del aula, lo recuerdo perfectamente porque incluso me acuerdo del nombre, Vladimir se llamaba este chico, quinto año, digamos un alumno, yo diría muy bueno, pero bueno, digamos un alumno que nunca se llevó materias y todo, es un alumno, ningún problema. Y este alumno, en lugar de estar sentado contra el banco, se había puesto de costado. Con la cabeza agacha, se produce un silencio en quinto año de todos los chicos y se escucha la voz de Vladimir del fondo del aula que dice, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Se produjo un silencio más profundo todavía porque los compañeros lo miran, lo ven muy preocupado a Vladimir, que Vladimir creo que se dedicó a estudiar física después. Yo creo que soy más sorprendido que los compañeros. Y entonces le pregunto, disculpame, no te entiendo. No, a mí me pasa lo mismo que dice el autor del artículo. Yo cada vez entiendo menos lo que leo. Les pregunto a los demás si se sienten cercana a la experiencia de Vladimir y efectivamente empiezan a levantarse las manos que efectivamente sentían que lo que Vladimir estaba diciendo, casi sintiendo, era lo que estaban experimentando ellos. La dificultad de leer textos largos, por ejemplo, y seguramente, como ya estaban en quinto año, textos que tendrían un tipo de dificultad muy particular. Me interesa volver a que fuera quinto año porque, repito, son alumnos que estaban a semanas, en ese caso, de estar habilitados al estudio de la universidad. Habilitados, repito, después cada pibe hace lo que quiere, lo que puede, ¿no? Pero estaban en condiciones legales, si ustedes quieren. Iban a recibir el certificado de que habían terminado los estudios secundarios. La primera dificultad, digamos, de este problema de no entiendo lo que leo, yo la relacionaría con la velocidad. Voy a tomar dos aspectos, pero uno sería el de la velocidad. Piglia no considera eso. Piglia dice no se puede modificar la velocidad. Una palabra lleva a otra, esta es así, eso no se va a poder modificar. Pero de todos modos les quiero plantear el tema de la velocidad con que se lee, porque ustedes se van a dar cuenta que estos son apenas hipótesis, ¿no? Son para compartir con ustedes, no tienen realmente un trabajo de gran investigación, son impresiones que comparto con ustedes.
El problema de lo que percibo es que se ha desarrollado una rapidez perceptiva que yo diría que es contraproducente con la práctica de la lectura. Por lo menos la lectura literaria, digamos. ¿No? Habría que ver otro tipo de lecturas. No, por ejemplo, tal vez para leer un gráfico, para leer una página de internet. Pero digo, en el caso muy concreto del texto verbal, la rapidez perceptiva es que, digamos, aparece inadecuada a la exigencia de lentitud que plantea el texto. Es decir, están acostumbrados a leer más rápido de lo que realmente deberían leer, ¿no? La velocidad perceptual, yo le llamé así, pero bueno, no sé si es correcto, pero esta velocidad perceptual de ver muchas cosas al mismo tiempo, digamos, no me parece compatible con el grado de atención, con la demora que exige leer una línea de símbolos, de palabras, ¿sí? Esto me interesa mucho, ¿no? El tema es qué pasa cuando hay un solo código, además, cuando solamente son palabras, donde no hay colores, donde no hay estímulo, donde no hay gráficos, no hay flechas, nada, sino que es leer simplemente una página, ¿no? Entonces sentía que la velocidad perceptual que mis alumnos aplican todo el tiempo era contraproducente cuando el texto que tenían que leer no exigía esa velocidad perceptual. Al contrario, la desaconsejaba, digamos. Más bien uno diría, no leas tan rápido. Pero esto no es una cosa que uno tan fácilmente pueda manejar. Es decir, cuando uno ha adquirido una velocidad perceptual muy, muy sofisticada, desacelerar esa velocidad es muy, muy complicado, realmente muy complicado. Por eso digo, no se trata ni muchísimo menos de alguien que no está leyendo, sino que lee más rápido de lo que hace falta, digamos, ¿no? Y lee tan rápido, digamos, que no puede entender lo que lee. Ahí estaríamos, me parece que ahí me explico mejor, ¿no? Lee demasiado rápido, por lo tanto lee, pero no comprende, por lo tanto no lee, según lo que yo les proponía hace un momento. El desencuentro de lecturas rápidas que los chicos aplican, por ejemplo, en la pantalla. Y otro tipo de lecturas, que son las que, por ejemplo, reclama un libro, un apunte, está resuelta, me parece, en el caso del discurso de los chicos, muchas veces, en términos del aburrimiento. Me aburre lo que estoy leyendo, cosa que no me ocurre cuando mi velocidad se despliega al límite, digamos, ¿no? Cuando la velocidad que yo ya adquirí se despliega, no me aburro. Pero al contrario, cuando tengo que leer algo más lento, aparece la palabra aburrimiento, palabra que no me convence mucho, la verdad no me la tomo muy en serio porque me parece que ahí se está llamando aburrimiento a algo que no es exactamente aburrimiento. Me parece que es un tema muy complicado. Me parece, por ejemplo, que se habla de aburrimiento porque se está reclamando una especie de soberanía del lector, ¿no? El lector dictamina si este texto es divertido o no es divertido y por lo tanto es valioso o no es valioso. Es una categoría muy, muy, muy difícil sobre la cual argumentar, ¿no? La categoría de aburrimiento es muy, muy complicada. Cualquiera de ustedes sabe que nunca ha estado más entretenido cuando leía libros que a otros les parecían aburridos y muchos de ustedes se han aburrido con textos que a los demás entretenía permanentemente. Así que la categoría de aburrimiento es muy precaria, digamos, ¿no? Pero lo que quería plantear, la primera cuestión es la velocidad. La segunda cuestión, tomé un reportaje yo de un filósofo, se llama Simon Critchley. Es un intelectual dedicado a la filosofía, yo no lo conocía, leí un reportaje sobre él simplemente en el diario, y yo creo que es otro tipo bastante escandaloso, me parece, pero es un escándalo productivo. Critchley dice, le digo más, la tarea del intelectual para mí es que la gente deje de pensar en el futuro y vuelva la mirada hacia el pasado. El futuro es ideología y amnesia. El intelectual debe accionar lo que Benjamin llama el freno de emergencia y cultivar la memoria. La educación en las humanidades es básicamente la manera de establecer una comunicación con el pasado, con los muertos, ¿no? A mí me encantó la idea porque es muy escandalosa. No sé si Critchley tiene razón. Me gustaba mucho que alguien dijera, bueno, cuando todos están diciendo
el futuro. Él dice, bueno, a mí no me importa más el futuro. Me gusta mucho, por lo provocador, no sé si tiene razón, repito, pero me parece muy interesante. El futuro es ideología y amnesia, ¿no? Me parece bastante interesante, repito, más allá de que por ahí después cada uno de ustedes puede decir, no estoy de acuerdo. Pero me parecía que la idea de que la idealización del futuro es ideología, en eso me interesa mucho pensar. También podríamos decir que es ideología el culto al pasado, evidentemente. Son dos ideologías, no estoy diciendo que en un caso no lo sea. Pero digo, lo que Chris le dice me parece que desnaturaliza esa idea de que en realidad es en sí bueno la consagración al futuro. Eso es ideología. Hay momentos donde la cultura idealiza el pasado y hay momentos donde, por ejemplo donde hay una intensa idealización del futuro. Y es ideología, dice él. Y después dice amnesia. Eso me pareció también muy interesante. Yo creo que Creel está señalando, digamos, un aspecto, digamos, que sí me parece tiene que ver un poco con nuestra experiencia. Todo el tiempo se nos está pidiendo pensar en el futuro, todo el tiempo. Todo el tiempo el futuro es más valioso. Eh, la televisión todo el tiempo, ¿no? Hay noticias que nos anticipan cómo van a ser los futuros aparatos, los futuros teléfonos, los futuros televisores, ¿no? Con futuros computadoras, futuros automóviles. E incluso cómo van a ser las relaciones humanas en el futuro, ¿no? A mí me parece que una mirada irónica, crítica, muy interesante es la que aparece en la película Ella, la película Her, ¿no? Que es una película del 2013, que tiene una hipótesis bastante interesante de cómo van a ser las relaciones humanas en el futuro. En esta misma dirección, es decir, la relación con el pasado, yo la vinculo con la dimensión histórica que portan los objetos culturales. Quiero decir que cada libro pertenece a una tradición respecto de la cual hace operaciones, digamos, de continuidad, de ruptura, de parodia, de desvío. Por supuesto, las operaciones son múltiples. Pero sí, digamos, yo creo que sí puedo afirmar, un libro es inconcebible sin la historia de la literatura. Estando en este lugar, uno diría, cada nuevo libro es inconcebible sin la historia del libro. No hay forma, digamos, de desgajarlo de esa historia. Pero yo creo que eso cada vez es más difícil de transferir a nuestros alumnos. Esto sí me parece muy interesante. Hobsbawm, en el prólogo a la historia del siglo XX, un libro que ha tenido mucha repercusión y me parece que es un libro aparte muy valioso. En el comienzo de este libro, Hobsbawm dice, la destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la generación anterior, es uno de los fenómenos más característicos y más extraños de las postrimerías del siglo XX, dice, ¿no? La destrucción del pasado. Uno de los fenómenos más característicos, más extraños de las postrimerías del siglo XX. En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final del siglo, crecen en una suerte de presente permanente, sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven. El vivir como en un presente permanente y sin relación orgánica con el pasado del tiempo en el que viven. Esta pérdida de relación orgánica me parece que es interesante. Yo no tengo idea de cómo es el tiempo. Ustedes me dicen andate y yo me voy, pero... ¿Cómo? ¿Estamos bien? Bueno, ustedes me dicen basta, andate, ¿sí? Y está bien. Quería comentar una cosa que se me ocurrió, que denota, digamos, mi edad también, pero no solamente mi edad. En mi casa hay un recetario, digamos, manuscrito. Es un cuaderno
de recetas de cocina manuscritas. Cuando ustedes, bueno, cuando yo ojeo ese cuaderno, ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo cambian los instrumentos de escritura. Hay recetas a lápiz, en virome, tinta, ¿no? Lapicera, virome. El color de la tinta va cambiando. Es un cuaderno que tiene muchas letras diferentes. Se repiten, por ejemplo, abreviaturas o se repiten palabras. Harina, huevo, leche. Se repite la proporción, tantos gramos de manteca, tantos gramos de azúcar. Pero en la medida, digamos que, bueno, como es un libro, un cuaderno muy, muy particular, bueno, la única que entiende es mi mujer, que es la que sabe realmente leer ese cuaderno, digamos, ¿no? Ahora, este cuaderno tiene una particularidad que por lo menos, por lo que averigüé, hay por lo menos 3 generaciones de mujeres que continuaron ese cuaderno. Esto quiere decir que mi mujer, que sigue escribiendo en ese cuaderno, o a veces pegando, ¿no? Una receta que levanta de un diario, una revista, la pega en ese cuaderno. Pero también está la letra de su madre, que copió en su momento recetas en ese cuaderno, y por lo menos la abuela de mi madre, ¿no? De la abuela de mi esposa, en realidad. Serían 3 generaciones de mujeres, todas mujeres, ¿no? La abuela, la madre y mi mujer, donde cada una conserva de alguna manera esta relación orgánica con el pasado. Es el ejemplo que se me ocurrió para a qué se refiere Hobsbawm, digamos, ¿no? Que algunas veces mi mujer entra en relación orgánica con el pasado porque hace una receta cuyos secretos escribió su abuela, que murió hace mucho tiempo además, ¿no? Incluso yo pensaba, ¿no? Bueno, ahora está lleno de programas de cable dedicados a la cocina, ¿no? Cocineros que explican y qué sé yo. Es más, casi hay demasiados programas. A veces es muy difícil aprender a entender, incluso es un código muy particular. Es más difícil que los programas de fútbol, saber los de cocina, digamos, ¿no? Hay claves, así como uno diría, bueno, ¿qué significa jugar un 4-2-3-1? Es más sencillo que los códigos de la cocina, que realmente son muy cerrados. La gente que entiende mucho, pero los que no entendemos realmente es bastante inaccesible. Por machismo, discúlpenme, pero también dije, bueno, no habrá un ejemplo, pero para el caso de varones que también tengan una relación orgánica a partir de un objeto, como en el caso del cuaderno que tiene mi mujer. Entonces pensé en la caja de herramientas, ¿no? En mi casa había una caja de herramientas, sencillas, las herramientas que se utilizan para la vida cotidiana, digamos, ¿no? Pero cuando yo era chico me acuerdo que esas herramientas habían sido de mi abuelo. Mi abuelo era ruso. Mi abuelo tenía unas herramientas, mi papá las heredó. Digamos, heredó una parte y agregó algunas herramientas, supongo. Y después, yo creo que ustedes ya se imaginarán, mi hermano se quedó con las herramientas y yo no, digamos, ¿no? Yo no tuve la suerte, digamos, pero mi hermano sí. Y mi hermano entró en esta relación orgánica con el pasado que propone Hobsbawm, que yo le quería dar como un ejemplo, ¿no? Decía, bueno, mi hermano efectivamente entró cada vez que utilizaba un destornillador, una pinza, ¿no? Entraba en una relación orgánica porque la misma herramienta que estaba usando mi hermano la había usado mi viejo, la había usado mi abuelo también. Yo tengo la impresión de que esa transferencia de saberes, de objetos, ¿no? Probablemente esté en una situación de daño, bastante complicado. Y llegaba al punto donde yo dije, bueno, tengo una computadora que es mi herramienta de trabajo, ¿no? Entonces digo, bueno, es una buena herencia que yo podría dejarles a mis hijos. Es que no se la puedo dejar, no sirven para nada mis computadoras para ellos, y no van a servir. Es decir, que aquella herramienta más presente, digamos, en mi trabajo cotidiano, no la puedo heredar. La computadora no se puede heredar. Supongo que la voy a terminar heredando el Museo de la Computadora. Algún día, bueno, recibimos basura y no la clasificamos. Pero yo no les puedo heredar a mis hijos la computadora. Es una herramienta, como las que usaba mi viejo, pero no tiene la posibilidad de ser heredada. Uno puede heredar un destornillador, pero no puede heredar una computadora. Es absolutamente inútil.
Si yo con mucha emoción, con lágrimas en los ojos, le dijera a mis hijos, esta computadora va a ser de ustedes, probablemente me digan, gracias, te entendemos, te comprendemos, pero no nos sirve para nada. Si la tirás es lo mejor que podés hacer, porque no nos sirve para nada tu computadora. Toda aura que tuviera la herramienta de mi viejo se ha perdido en mi computadora. No tiene aura, digamos, ¿no? Entonces dije, bueno, pero en mi casa hay libros, y eso es otra cosa. Yo digo, no, efectivamente los libros sí. En mi caso se hace un poco particular. En mi casa no había libros, mi viejo era obrero metalúrgico, y los primeros libros que entraron a mi casa fueron los libros de la primaria que usamos mi hermano y yo, ¿no? El primer libro fue un diccionario, por ejemplo, que usábamos en la escuela, pero no había libros, ¿no? Ahora sí, hay unos cuantos libros, y yo diría, bueno, los libros no han perdido la capacidad de pasar a mis hijos, más allá de que ellos después los lean o no, pero son herramientas que yo les podría transferir a ellos y que no habrían perdido utilidad. Es decir, los libros que yo tengo que pasan a mis hijos no han perdido utilidad, se pueden volver a usar. Eso es lo que me interesaba mucho. Yo decía, bueno, hay una relación orgánica cuando ellos reciban esos libros. Pensaba lo mismo hoy cuando me daba una vuelta por el museo, ¿no? Esos libros que uno dice, no tengo más remedio, es decir, que yo estoy en conexión orgánica, ¿no? Esos libros, en muchos casos, incluso de autores argentinos, ¿no? Yo digo, bueno, escribí 3 novelas, qué bárbaro. En realidad mis novelas no son nada, sino me emociona verlos en relación a novelistas, ¿no? Yo veo estos libros acá y digo, uy, wow, eso me pone más contento que haberlas escrito. Pensar que mis libros están en relación con los libros de Piglia, de Bioy, de Borges, ¿no? Eh, pero volviendo al problema que decíamos antes, es ¿qué sentido tendría heredar estas herramientas a mis hijos si ellos no las pudieran leer? Porque saben leer, pero no pueden entender lo que dicen los libros, ¿no? Es decir, ¿qué valor tendrían? Se volverían nuevamente inútiles herramientas que yo creo que sí conservarían utilidad. Lo que pasa es que son herramientas que tienen algún tipo de dificultad diferente, mayor, que el manejo de un destornillador. Que la simplicidad del objeto permite una transferencia más rápida, como se usa esa herramienta, cosa que no es tan equivalente a, por ejemplo, un libro de cuentos de Cortázar. No es tan sencillo. Es decir, mis 2 hijos saben leer. Ahora, lo que digo es, entenderán lo que leen, ¿no? Eso ya, efectivamente, ya más del orden de lo hipotético. Yo pensaba, también abusando un poco de la metáfora, ¿no? Yo tengo una relación con el tiempo, por razones de edad, obviamente, ¿no? Una relación con el tiempo donde todavía, para mí es una metáfora que entiendo, pensar que el tiempo es un túnel, ¿no? Quizás porque yo de chico miraba el túnel del tiempo, ¿no? Pero que el tiempo es un túnel, ¿no? Que va desde acá y me permite ir lejos, lejos por ese túnel. Y pensaba que la relación que mis hijos tienen con el tiempo más bien es la de la pantalla, es decir, la contigüidad, ¿sí? Para mis hijos las cosas no se ordenan según la trayectoria histórica, sino que aparecen por contigüidad, un objeto al lado del otro, mientras que para mí, en mi cabeza, siempre aparecen uno después del otro. No hay película que yo no la piense siempre en relación a la historia del cine, una novela en relación a la historia de la novela. Un disco, ¿no? Cuando mis hijos me vienen con tal disco, inmediatamente yo, si son discos por ahí clásicos, inmediatamente yo entiendo que esos discos estaban después de estos y antes de estos, ¿no? En cambio, en los aparatitos ahora, o incluso en la cosa aleatoria, digamos, todo se vuelve contiguo, se salta el tiempo, se comprime el tiempo. Por eso creo que funciona más esta idea de contigüidad sin profundidad. Y al contrario, para mí, no hay sino profundidad. Yo no estoy condenado a leer en relación histórica, no lo puedo evitar, digamos, ¿no? Esto efectivamente va a modificarse en la medida de, con el paso del tiempo, los profesores que hoy son muy jóvenes van a tener la misma relación con el tiempo que tienen los alumnos. De tal manera que hoy yo vi un problema que probablemente no sea el problema del futuro. De todos modos, esto no quiere decir que no se mantenga el otro problema de entender cuando se lee, digamos, ¿no?
Tengo 5 minutitos y cierro. ¿5? Y si no, menos todavía. Se los cuento rápidamente. Cuando preparaba estas notas, fui a leer un artículo un reportaje a Roland Barthes, que hacía muchísimos años que no leía, pero sospechaba que había una idea bárbara ahí que había olvidado. Y fui a leerlo y efectivamente encontré la idea que... Él decía, le preguntan sobre la enseñanza de la literatura. Y entonces él dice, bueno, tiene siempre ideas un poco sofisticadas, ¿no? Muy modernas. Pero tiene una idea que es muy extravagante y dije, no es tan extravagante. Él dice, bueno, en realidad lo que habría que tratar de transferir a los alumnos es la cierta idea de que un ciclo escolar fuera pensado como la escritura de un libro. Cada chico tendría que escribir un libro por año, digamos, ¿no? Barthes no es tan tonto, no dice, sí, me refiero exactamente a que escriban un libro. Lo que él dice es que habría que pensar la producción de un libro, no el producto, terminar un libro, sino producir un libro. Y traté de pensarlo de manera positiva, decir, no me parece tan absurdo lo que dice, en el sentido, y acá les quiero comentar una experiencia que intento aplicar desde algunos años, y es tratar de pensar de nuevo el concepto de la carpeta, ¿no? La carpeta de mis alumnos. El paso del tiempo me ha hecho reaccionar en unas cosas y en otras parece que menos. No estoy tan preocupado porque tengan una carpeta, que cada uno escriba donde quiera, digamos, ¿no? Pues una libreta, un cuaderno. Lo que quiero transmitir cada vez más es que la carpeta no la hagan para mí, ¿no? Que no tenga ningún diseño predeterminado por mí. Y a veces cuando les digo qué podría ser eso, que ellos sabrán qué forma tiene, yo decía, miren, sería bueno que escriban lo que copiamos en el pizarrón, sería bueno que escriban lo que dice un compañero y que escriban cualquier cosa que se les ocurra. Pero no la escriban pensando que después me van a entregar la carpeta, que yo voy a revisar la carpeta, que digamos, dentro de las comillas necesarias, que hagan una especie de diario íntimo de la carpeta, ¿no? Que por supuesto va a haber contenidos, que son lo de la clase, cosas así, pero que haya notas personales, erráticas, que aquellos que dibujen, a mí no me molesta. Que ese conjunto de páginas tenga una cierta ambigüedad, sea íntimo y público, ¿no? o interno y externo. Es decir, es un programa de producción interior, yo no me voy a meter a revisar lo que han hecho. Que tenga la exterioridad de permitirles estudiar, para que podamos charlar sobre lo que leyeron, que puedan leer alguna cosa que se les ocurra, copiar citas, ideas personales, ¿no? Entonces les digo, miren, sería una mezcla bastante rara entre diario íntimo, cuaderno de notas, cuaderno de clases, cualquier cosa podría estar ahí, digamos, ¿no? Pero que cada uno defina, de la manera que no habría 2 cuadernos o 2 libretas, qué sé yo, iguales en el aula. Y lo que más me interesa es que se apropien de escribir, no para mí, porque tengo la sensación de que estamos en este punto, y con esto termino. Barthes dice en ese reportaje que es obvio que cada vez se lee más y se escribe menos, ¿no? Y estaba pensando, quizá no es un reportaje del año 75, ¿no? Todo mi respeto a Barthes. Estaba pensando, ¿no habrá pasado lo contrario? ¿No será que se escribe muchísimo más ahora y se lee cada vez menos? ¿En qué sentido? Se lee menos porque no se entiende lo que se lee. Pero se escribe todo el tiempo, los mensajitos, los mails, Facebook, la lista de compras, el supermercado, las carpetas para que los profesores corrijamos. Todo el tiempo están escribiendo, todo el tiempo. Y ha pasado, o estaría pasando, o quizás pase, un fenómeno muy complicado, que es el de la insignificancia de lo escrito. Es decir, se escribe tanto que es insignificante por 2 razones. Es insignificante porque nadie va a leer lo que escribimos. Nadie lee lo que escribimos. Por más esmero que pongamos, nadie presta atención a lo que escribe el otro. Y uno sabe cuando está escribiendo que nadie va a prestar atención a lo que uno escriba. Uno escribe para no ser leído, digamos, ¿no? Digo, más para ser mirado que para ser leído. Es un tipo de la insignificancia.
La otra insignificancia sería la de aquel que hace la carpeta para que la lea siempre el profesor y le diga está bien, está mal, está bien, está mal, ¿no? Pero también es una forma de la insignificancia, porque el alumno no prevé, algo que sí pasa, que también se vuelve insignificante para nosotros leer lo que escribieron, porque sería una mera reproducción de lo que se dictó, lo que se copió del pizarrón. Por lo tanto, es insignificante para mí. Tendría que estar paranoico buscando quién no copió lo que yo le dije, ¿no? Una cosa medio ridícula. Por lo tanto, sería insignificante. Lo que ellos escriben para mí es insignificante para ellos, porque no lo escriben para ellos, lo escriben para alguien que no los va a leer, digamos, ¿no? Y ese fenómeno de la insignificancia me parece que es un punto que quizá de los que cuando escribí muchísimo, pues me colgué y una cosa me llevaba a la otra, pero estaba pensando que el fenómeno de la sobreescritura sería el otro perfil. Comencé proponiéndoles esta idea de empecemos a este acuerdo básico, que leer supone la comprensión de lo leído. Si no, no hay lectura. Y en el otro caso, termino con esta idea. Solamente se escribe aquello que tiene intención de ser leído. Si no va a ser leído, será escritura insignificante y por lo tanto está condenada a no ser leída nunca. ¿Sí? Bueno, disculpen la extensión y todo eso. Muchas gracias.